estimados, en esta oportunidad vamos a estar mirando lo que es el circuito eléctrico, pero antes de entrar en detalle es necesario que revisemos algunos conceptos que les servirán a los que ya han dado algunos pasos en este fascinante mundo de la robótica como a aquellos que apenas van llegando. Hoy aprenderemos lo básico, en primer lugar a usar el protoboard y sus características. Luego aprenderemos lo que es un circuito eléctrico y la ley de Ohm. Finalmente entraremos en el tema de la resistencia, donde haremos un ejercicio con LEDs en el cual aplicaremos la ley de Ohm para calcular las resistencias ideales a cada LED. Enseñanza que podrá ser aplicada a cualquier componente que se quiera integrar en un circuito electrónico. Empecemos con la protoboard. Es una placa de pruebas o placa de inserción, en inglés protoboard o breadboard. Es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial o caseros, si se trata de bricolajes o hobbyistas. Algunos protoboard vienen con dos líneas o rieles de color rojo y azul. Son colores sugeridos para manejar el riel positivo y el riel negativo o GND respectivamente. El protoboard, tal como lo puedes ver, tiene una zona central dividida en dos partes. Estas partes están eléctricamente aisladas y para que puedas conectarlas es necesario que entre ellas exista un conductor o un jumper, es decir, un pequeño cable. En estas dos zonas centrales los puntos se unen eléctricamente de forma vertical, de tal manera que al energizar en uno de los puntos de la corriente fluirá hacia los puntos de abajo o hacia arriba. Los puntos a los lados seguirán aislados eléctricamente de los que acabas de energizar. En la parte superior e inferior del protoboard encontramos dos filas bien definidas, con una división central. Esto indica que la zona izquierda y derecha están aisladas eléctricamente. Por lo tanto, para unirlas hay que poner un conductor pequeño entre las dos filas contiguas. De esta forma, las dos filas superiores serían como un solo cable respectivamente. Algunas protoboard vienen marcadas en esta zona con signos positivos y negativos para facilidad visual. En otras protoboard no viene esta distinción, como es el caso de esta que les estoy mostrando. Sin importar si viene o no con las marcas de positivo y negativo, siempre es bueno unir las filas de arriba con las de abajo, con colores que por convención se han establecido para identificar el positivo y el negativo. En este caso hemos usado un rojo para el positivo y el negro para el negativo. Cabe notar que no todas las veces los fabricantes respetan esta convención y mucho menos los técnicos, pero en lo que respecta a nosotros estaremos en lo posible de mantener esta convención, ya que nos será más fácil identificar las conexiones que hagamos cuando se usen otros colores, se hará la anotación respectiva. Otro de los conceptos que vamos a mirar es la polaridad. Introduciremos un concepto nuevo y es el de la polaridad. La polaridad consiste en la forma en que se deben conectar los componentes entre sí para que funcionen de acuerdo a lo que se espera del circuito. Es así como al hablar de polaridad nos estamos refiriendo a las partes físicas de dicho componente y su posición en el circuito. Por lo general, la mayoría de los componentes al menos tienen dos patillas o pines. Cada uno de estos va conectado a positivo o a negativo según indique la hoja de datos o datasheet del fabricante. En muchos componentes el pin más largo representa el positivo y ese pin debe ir conectado a la línea o al riel positivo en la protoboard. En otros casos puede que la patilla más larga vaya al negativo, como es el caso del RGB de 4 pines, el cual se muestra a continuación. En una de estas variantes de LED de 4 pines, el pin común es el más largo y va al negativo, se denomina cátodo común. En otras versiones del mismo LED, el pin más largo va al positivo, se denomina ánodo común. Lo cual, para evitar daños innecesarios de nuestros componentes, es horrible que en tanto que se aprende a utilizarlos se preste atención a las indicaciones del profesor o en su defecto siempre se remita a la hoja de datos del fabricante. Esta la puede encontrar en la red con solo buscar datasheet LED RGB de 4 pines, por ejemplo. Ya con la hoja de datos en mano, los demás es leer con cuidado el tema de la polaridad para no ir a dañar el dispositivo o a degradarlo. Algunos elementos no tienen polaridad, lo cual indica que
se pueden conectar de cualquier forma sin tener en cuenta lo de positivo ni lo de negativo. Por ejemplo, una resistencia eléctrica, como la que se muestra a continuación. Tercero, las resistencias. Como su nombre lo indica, es un elemento que se opone o hace resistencia al flujo de corriente en un circuito eléctrico, a fin de permitir que los elementos que están después de ella puedan operar normalmente sin que se deterioren o se quemen. Las resistencias se miden en ohmios, el cual es la unidad básica, y como es de esperar tiene múltiplos, por ejemplo el kiloohm, el megaohm. Existen dos tablas de colores, por medio de las cuales es posible elegir la resistencia que se necesite, pero básicamente son lo mismo, así que esto no debería causarte preocupación alguna. Usaremos la más sencilla para la materia, que es de 4 colores. Calcular los valores de la siguiente resistencia eléctrica de 4 bandas. En la gráfica observamos una resistencia con 4 bandas y 4 colores. La primera y segunda banda agrega el valor numérico consignado según el color. La tercera banda multiplica ese valor y la banda de tolerancia da un porcentaje para sumar o restar la resistencia, y así hará un margen mínimo o máximo de resistencia eléctrica. La primera banda de color amarillo agrega un valor de 4 y la segunda banda de color violeta agrega un valor de 7. La tercera banda multiplica el valor por 1000 ohmios y la cuarta banda nos da una tolerancia mínima y máxima de 5%, obteniendo la siguiente operación matemática. Quiere decir que tenemos en total 47K o 47 kiloohms. Cuarto, la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm, E igual a I por R, es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein, E igual a mc cuadrado para los físicos. E igual a I por R, cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión es igual a corriente por resistencia, o voltios igual a amperios por ohmios. Si se conocen dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero. Simplemente se debe modificar la pirámide de la siguiente manera. Triángulo de la ecuación. Si conoce el voltaje E y la corriente I y quiere conocer la resistencia R, suprima la R en la pirámide y calcule la ecuación restante. Nota, la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. En lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación por sobre la ley de Ohm. Ahora, si usted conoce el voltaje y la resistencia R y quiere conocer la corriente I, suprima la I y calcule con los dos símbolos restantes. Si se conoce la corriente I y la resistencia R y quiere saber el voltaje, multiplique las mitades de la parte inferior de la pirámide. Pruebe con algunos cálculos de ejemplo basados en un circuito simple de la serie que incluye una fuente de voltaje, batería y resistencia. Se conocen dos valores en cada ejemplo. Use la ley de Ohm para calcular el tercero. Ejemplo: se conocen la tensión E y la resistencia R. ¿A qué equivale I? ¿Cuál es la corriente en el circuito? I es igual a E entre R, donde E es igual a 12 voltios entre 6 ohmios. Quiere decir de que la corriente es de 2 amperios. La ley de Ohm puede usarse para validar valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de corriente, suministros de voltaje, caídas de tensión. Si por ejemplo un instrumento de prueba detecta una medición de corriente más elevada de lo normal, puede significar que la resistencia ha disminuido, el voltaje se ha incrementado, provocando una situación de alta tensión. Esto podría indicar un problema con el suministro o problema en el circuito. En los circuitos de corriente continua CC, una medida de corriente inferior a lo normal puede significar aumento de la resistencia del circuito. Posible causa: conexiones deficientes o flojas, corrosión o componentes dañados. O el voltaje ha disminuido. Ampliaremos ahora un poco más el tema del uso de las resistencias. Hasta el momento hemos visto el tema del voltaje en la ley de Ohm de forma general con la siguiente fórmula, donde R, es decir, la resistencia, es igual a E, voltaje entre I, que es la corriente. Pero lo cierto es que ese voltaje que hemos utilizado en la fórmula anterior se obtiene de la diferencia entre el voltaje que cae sobre el circuito
y el voltaje máximo de operación del componente. Para verlo de forma mejor, miremos la siguiente tabla, donde aparecen los valores de voltaje mínimos y máximos de los LED y sus consumos de corriente. Encontramos una primera columna donde tenemos los colores de los LED, luego una siguiente donde están los valores mínimos, los valores máximos, y la cuarta columna tenemos el valor en miliamperes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Calculemos el valor de la resistencia circuito donde el voltaje es de 9 voltios para un LED de color rojo. Así que tenemos lo siguiente. R es la resistencia, B max es el voltaje máximo del LED, BQC es el voltaje que cae en el circuito y la letra I es la corriente en miliamperes. Así que por la fórmula tenemos R igual al voltaje que cae en el circuito menos el voltaje máximo del LED entre la corriente. Reemplazando los valores encontramos que R es igual a 9 voltios menos 2 voltios entre 0.015 que equivalen a los 15 miliamperes. Desarrollando esta operación nos queda que R es igual a 7 voltios entre 0.015. Dividiendo nos da que R es igual a 467 ohms. Recordemos que las resistencias se miden en ohmios. Proceda usted ahora con el siguiente reto. Calcule el valor de la resistencia para el LED de color violeta en un circuito donde el voltaje que cae es de 9 voltios también. Finalmente llegamos a lo que es el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica para realizar un trabajo útil. Existe la corriente alterna, la corriente continua, la corriente rectificada y la corriente directa. Nos concentraremos en este curso en la corriente directa, a menos que indiquemos otra cosa. Todos los ejercicios y proyectos usarán entonces corriente directa. En todos estos tipos de corriente hay circuitos eléctricos cuyas partes son: 1. Fuentes de alimentación que pueden consistir en una batería o una pila. 2. Un conductor eléctrico, en este caso un cable o jumper. 3. Algún tipo de resistencia o carga que consuma la electricidad del circuito. 4. Un interruptor eléctrico que permita el estar cerrado el flujo de electrones. 5. El voltaje o voltios es la fuerza que hace que los electrones se muevan y sean parte del circuito desde un punto mayor a un punto de menor potencial. 6. El amperaje. El amperaje es la cantidad de electrones en movimiento. A continuación vamos a mirar un ejemplo básico de un circuito eléctrico. Para la práctica de hoy, que es el circuito eléctrico, tenemos los siguientes componentes: una batería de 9 voltios, algunos cables o jumpers, también un LED, puede ser de cualquier color, en este caso hemos escogido un color rojo, un regulador de voltaje 7205, quiere decir de que podemos inyectar voltaje desde 24 voltios hacia abajo y siempre van a salir 5 voltios a través de este regulador. También tenemos una resistencia de 330 ohmios y por supuesto la protoboard. Son todos los elementos que vamos a necesitar para la práctica. De acuerdo al diagrama que usted está observando, proceda a armar el circuito. Debe tener en cuenta que en la patica más izquierda del regulador entra un voltaje superior al que va a salir en la patica más a la derecha. Los 9 voltios entran en la patica más izquierda y los 5 voltios van a salir en la patica más a la derecha. En la pata central va GND o tierra, que lo ven en el circuito con un cablecito de color negro. Y la resistencia queda en la salida de 5 voltios. Observe que la patica más larga del LED, que es la positiva, va en la misma columna donde está conectada la resistencia. Y la otra patica más corta del LED está conectada a través de ese jumper negro hacia el riel negativo. Deje para el final la conexión de la batería. Haga todo el circuito y deje para el final simplemente conectar la batería. Debe tener la precaución de no colocar el LED a lo contrario para evitar que se nos dañe, o colocar el regulador a lo contrario. Debe colocar el regulador de voltaje con la parte más protuberante hacia usted. Siga con cuidado las indicaciones y seguramente usted podrá ver en funcionamiento su primer circuito eléctrico.